Querido David, y le vuelvo a abrir el micrófono a mi amigazo, a mi compañero, a mi querido Rafita Herrera. Rafa, vamos a platicar de este breaking news. Ya le giran orden de arresto a la Fiscalía General, le gira orden de arresto a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y esto es por el caso Odebrecht. Le giran orden de arresto a él y a su familia. ¿Cómo ves, Rafita? Es muy interesante que la Fiscalía por fin le esté girando esta orden de aprehensión a Emilio Lozoya Austin y a su familia, porque vamos a retomar un poquito precisamente la pregunta que le hicimos la semana pasada al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde precisamente hablábamos de Gers Manero y la Fiscalía, donde parecía que se estaba haciendo de la vista gorda y no estaba haciendo su trabajo, no le estaba ayudando al presidente Andrés Manuel López Obrador en procurar esta justicia. Qué bueno que por lo menos ya se estén poniendo las pilas, por lo menos ya estén saliendo estas órdenes de aprehensión. Sin embargo, me llama mucho la atención que se hayan tardado tanto, que le hayan avisado casi. Sí, le avisaron. Y que obviamente el mismo abogado de este Emilio Lozoya pues está diciendo que no lo van a encontrar. Yo tengo la teoría, Toño, de que Emilio Lozoya está en Estados Unidos y podría ser que Emilio Lozoya sea ya testigo protegido de Estados Unidos, precisamente en el caso de Brecht, porque la audiencia tiene que saber que el caso de Brecht, el caso de Lavallato, precisamente empieza en Estados Unidos y él es uno de los involucrados. También que la audiencia tome esto en cuenta, Toño. Mira. Odebrecht, OHL, IGA, todas esas empresas y toda esa corrupción llevan a una persona, a Luis Videgaray. Así es, Rafa, así es. Y ¿sabes qué? Qué bueno que mencionas esa parte de Estados Unidos, porque desde abril, ayer dan a conocer, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, está investigando por lavado de dinero a Emilio Lozoya Austin. Es interesante tu teoría, que en todo caso puede estar colaborando con las autoridades acá en Estados Unidos. Y te digo por qué es interesante, porque muy a la gringa, muy al estilo gringo, manda un escrito Emilio Lozoya Austin estos últimos días, en los que exige que comparezcan, como tú ya bien lo dices, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Enrique Ochoa Reza, Pedro Joaquín Caldwell y Meshmacher, si no me equivoco, ¿no? Pide que comparezcan estos ante todo este caso. Estas, en efecto, son figuras que reconoce el derecho mexicano ya, ¿no? El llegar a acuerdos directamente con el Ministerio Público, con el agente federal del Ministerio Público, con tal de garantizar mayor acceso a la información y etcétera. Pero es muy del estilo de Estados Unidos y me llama mucho la atención este comparativo que haces, Rafita, esta teoría que tienes. En efecto, podría estar acá. Lo que sí es que tenemos que saberlo. Y si está acá, si llegó, por ejemplo, a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, pues también exigirles fiabilidad jurídica, certeza jurídica acá. No, o sea, que no se les vaya vivo así nada más porque va a soltar la sopa. No, que se vaya amor tampoco, no. O sea, me refiero que no se les vaya así nomás, que no se les escape y que no diga, bueno, ya, como cooperaste con nosotros, testigo protegido, Rafita, ¿cómo ves? Sí, exactamente, Toño. Yo creo que aquí tanto la Fiscalía y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el caso de que Emilio Lozoya esté en Estados Unidos, haya pasado la frontera y que esté viviendo, que sea un testigo protegido en Estados Unidos, tiene derecho a exigirle de que si es así, pues que tengan esa forma de diálogo o de información para que le digan al gobierno, no solamente de Andrés Manuel, sino a la misma Fiscalía, para saber si está allá y si está como un testigo protegido, porque entonces ahí ya también tendríamos un conflicto, porque el señor está siendo buscado aquí en México y también, bien lo dices, si él tiene que pagar las consecuencias de lo que haya hecho. Si fue cómplice o si lo mandó Peña Nieto o lo mandó Videgaray o lo mandó Enrique Ochoa a hacer estos tratos, pues tiene que empinarlos para que estos señores tarde o temprano caigan en la cárcel.
Y mira, déjame compartirle a la gente la nota que trae la revista electrónica Animal Político sobre la orden de aprehensión que emite la Fiscalía General de la República para la captura, para la aprehensión de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, vinculado a una serie de actos de corrupción, lavado de dinero y demás irregularidades. La Fiscalía obtiene orden de aprehensión contra Lozoya y familiares por caso Odebrecht. Las órdenes de aprehensión también fueron giradas para sus familiares, quienes cuentan con ficha roja en Interpol. La Fiscalía General de la República, le recuerdo información de la redacción de Animal Político. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y sus familiares por el caso Odebrecht. Las órdenes de aprehensión son en contra de Mariel, así se llama, Gilda A., Gilda L. y Nelly A., quienes cuentan con ficha roja de Interpol con relación a los delitos probablemente cometidos sobre dicho caso y que involucran a Pemex. El Ministerio Público Federal presentó ante el juez de control todos los elementos de probanza necesaria para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la Federación en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable, cita el comunicado de la dependencia. Lozoya también es investigado por irregularidades en la compra de una planta de fertilizantes en Veracruz durante su gestión como director de la petrolera mexicana. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, anunció el 6 de mayo que en un plazo de 60 días como máximo se comenzarían a enviar a jueces federales los primeros resultados de la investigación por la posible corrupción en que incurrieron funcionarios de Petróleos Mexicanos en contratos adjudicados a la constructora Odebrecht, y añadió que los que resulten responsables podrían enfrentar cargos por crimen organizado. Se refiere a las acusaciones formales, eso de cargos es en inglés, se refieren a acusaciones formales por crimen organizado. La Fiscalía ha mantenido bajo reserva la lista oficial de exfuncionarios y actuales funcionarios de Pemex que se investigan por este caso. No obstante, gracias a demandas de amparo promovidas por él mismo, se sabe que uno de ellos es el exdirector de la empresa, Emilio Lozoya Austin. En Perú, las investigaciones relacionadas con los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para obtener contratos de obra, una práctica que se extendió en toda América Latina, ya ha generado resultados tangibles. Los últimos 4 expresidentes de ese país y varios funcionarios más de distintos partidos se encuentran procesados ante los tribunales. La situación, usted lo sabe perfectamente, es distinta en México, donde las investigaciones iniciadas desde hace casi 3 años siguen abiertas. La orden de aprehensión girada en contra de Emilio Lozoya hace unas semanas fue presunto lavado de dinero por otro contrato en la empresa Altos Hornos de México. La oficina de sobornos, tenían una oficina de sobornos, ya lo habíamos comentado aquí, de Odebrecht, registró en su sistema secreto de operaciones una transacción con Altos Hornos de México por $3,703,540, según consta en documentos internos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como parte de la investigación internacional Bribery Division. Esto es como con un hashtag Bribery Division. Y bueno, la nota sigue. Lo que te quiero comentar aquí, Rafa, muy importante, es esta parte de cómo es que están buscando acusaciones formales por crimen organizado. Si acusan formalmente de lavado de dinero a Lozoya Austin, lo acusan de malversación de fondos, lo acusan de fraude genérico, si tú gustas, me parece. De lo que lo acusan de estos cargos de corrupción, pues ya appellation para los mexicanos, porque no es un delito grave. Si lo acusan, Rafa, formalmente de crimen organizado, appellation para él. Para él se la Pérez Prado. Porque pues ahí no tendría oportunidad de pagar una fianza y llevar en libertad su proceso. Lo que es peor para él, si es declarado culpable, si es encontrado culpable de ese delito, de crimen organizado, tampoco podría pagar una fianza para salir bajo palabra. Rafa. Así es, Toñito. Si se le llega a comprobar que Emilio Lozoya Austin
tuvo ahí un contubernio con el crimen organizado para lavado de dinero, pues no alcanzaría fianza. Y esto ya lo metería directamente a la cárcel. Aquí lo que me llama la atención es por qué después de tanto tiempo hasta apenas está saliendo, Toñito. Me llama muchísimo la atención. ¿Por qué hasta apenas? Digo, me queda claro que en el gobierno de Peña Nieto, ese sexenio infernal, pues escondieron muchísimas cosas y obviamente no lo iban a dar a la luz. Pero en el tema de la transición, ya se le había dado a la fiscalía, ya estaba el fiscal general. ¿Por qué no le dieron ese debido proceso y lo hicieron más rápido? Con esta corrupción, este tema de Odebrecht es un tema a nivel internacional, donde bien lo dices, o sea, cuántos expresidentes y cuántos funcionarios en otros países ya están en la cárcel, incluso hasta ha habido un suicidio. Y aquí en México, junto con Venezuela, no había pasado absolutamente nada. Ahorita ya se está dando, a lo mejor ese debido proceso tardío, pero es increíble que no, desde el momento que llegó el fiscal, no tuvo ese sentido para ir hacia adelante contra Emilio Lozoya. Aquí entramos en ese contubernio precisamente también en la pregunta que le hacíamos al presidente López Obrador la semana pasada con Gers Manero. ¿Por qué, si tenían los mismos abogados o representantes legales, había un conflicto de interés? No quiero pensar mal, Toño, pero me llama mucho la atención que este caso, que es emblemático en Latinoamérica, no le dieran ese debido proceso desde que llegó el fiscal general Alejandro Gers Manero. Y mira, Rafa, te lo voy a poner también de esta forma. Hay tantas tonterías con las que critican al gobierno de la Cuarta Transformación, tantas tonterías con las que están tratando de golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí tienen la llave del cofre del tesoro, Alejandro Gers Manero, pero de eso no han dicho nada. Nada, los panistas no dicen nada de este abogado que comparten. Mira, hasta el fiscal que está llevando el caso de Odebrecht en Perú exigió que se aclare esta situación, ¿no? Imagínate, el fiscal allá en Perú, donde sí hay resultados, donde 4 presidentes enfrentaron las consecuencias, uno de ellos se quitó la vida, Alan García. Imagínese usted, cuando fueron a arrestarlo, se da un tiro en la sien. Esa es la realidad. Ahí tenemos a estos... pues no sé, ¿no? Esta oposición pedorra que nomás no nos dice nada de esto, ¿no? O sea, no dice nada de esa parte que tú mencionas de Alejandro Gers Manero. Sí, exactamente. Y esto no es una crítica para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque a final de cuentas la fiscalía es un órgano autónomo. Así es. Entonces, la gente no lo tiene que ver como una crítica al gobierno de Andrés Manuel. Es una crítica a ese organismo que desgraciadamente todavía tiene pues ese tufo a corrupción, que todavía huele a corrupción y que todavía hay muchos personajes en esa fiscalía que desgraciadamente son partidarios de esa corrupción. Y que desgraciadamente no vemos esa evolución de la fiscalía para que precisamente le den esa certeza jurídica de ese debido proceso a millones de mexicanos que buscan precisamente justicia en muchos casos, no solamente en el caso de Odebrecht. Está la estafa maestra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ese fue el rezago que le dejó el PRIAN. Esa es la realidad. No, definitivamente, ¿no? Y bueno, pues este caso seguirá dando mucho de qué hablar y no. Y te voy a decir por qué, Rafa, le voy a decir así esto al público consentidor. Porque por mucho que haya órdenes de aprehensión, por mucho que existan esas órdenes de aprehensión, por mucho que exista la posibilidad de que se le acuse directamente de crimen organizado a Emilio Lozoya Austin, pues Emilio Lozoya Austin no está, ni son luces. Nadie sabe dónde está ni él ni su familia. No sabemos qué es de Emilio Lozoya Austin. Muchos medios de comunicación habían manejado, Rafa, que estaba en Alemania. Ayer bromeábamos, un poco una broma muy oscura, pero decíamos que por eso temblaba tal vez la canciller alemana Angela Merkel. Pero bueno, luego se dijo que podría estar en otros países. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que estemos platicando de todo esto? ¿De qué sirve ese gran esfuerzo de poder llegar con una buena investigación, con indicios suficientes, el agente federal del Ministerio Público, si el inculpado
si el implicado no está, no lo encuentran. Se les peló Baltasar, otra vez. Eso es lo que es preocupante, Rafita. No, y conclúyeme con esto, a ver qué te parece. Mira, es que te voy a decir una cosa. Imagínate si en vez de una nota de una orden de aprehensión, si hubiera sido la nota de ya lo agarraron. Y tú imagínate en los cabildeos qué información se iba a dar de Enrique Ochoa, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto, y vamos a ver sus 40 más ladrones que han de tener atrás, que hubieran salido a la luz. Y que ahí sí hubiera sido una bomba. ¿Por qué? Porque ahora sí ya están señalados. Pero vamos a ver más adelante. A mí me llama mucho la atención cómo se están dando ahorita las cosas en un caso tan emblemático como el caso Odebrecht, que, repito, ha sido un caso internacional y que desgraciadamente aquí en México hasta apenas estamos viendo algo positivo, Toño. Así es. Una situación absolutamente desafortunada. Y tendremos que seguirnos esperando, tendremos que seguirnos comiendo las uñas, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos, ¿tú crees, Rafita, que el fiscal general de California, Javier Becerra, dijo así salió a los medios de comunicación y dijo, ya emitimos orden de aprehensión contra Nazón Joaquín García por pornografía infantil, por trata humana, etcétera, 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 por abuso sexual? No, cuando tuvieron los indicios, lo arrestan tan pronto llega a Los Ángeles, California. ¿Qué pasó, Fiscalía General? ¿Qué pasó? Pero bueno, dime, Rafita, dime. No, es que es increíble, precisamente bien lo que dices, Toño, es increíble cómo aquí la Fiscalía parece que hace las cosas al revés. Si ya salió la orden de aprehensión, no le avises, ve y deténlo, pues sí. Ve, haz un operativo, como lo hacen en Estados Unidos, precisamente, para grandes delincuentes, grandes soluciones, y en este caso creo que quedaron a deber. Pues sí, así es, Rafita. Y bueno,